Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 19 de julio de 2022. Libro de Hechos. Capítulo 18. La peor de las ciudades. Después, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí conoció a un judío que se llamaba Aquila, que procedía del Ponto, pero había llegado recientemente de Italia en compañía de su mujer, Priscila. Habían tenido que salir de Italia porque Claudio había promulgado la orden de expulsión de todos los judíos. Pablo fue a visitarlos, y como tenía el mismo oficio que ellos, fabricantes de tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos. Todos los sábados hablaba del Evangelio en la sinagoga para convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó a la predicación a pleno tiempo, insistiéndoles a los judíos en que Jesús era el Mesías. Cuando se lo objetaban, más con insultos que con razones, Pablo se sacudía la ropa, como hacían los judíos para librarse de la contaminación pagana, y les decía: «La culpa de lo que os suceda es solo vuestra. Yo me lavo las manos. Desde ahora me dedicaré a los gentiles». Y eso hizo. Se mudó a la casa de un tal Ticio Justo, que creía en Dios, aunque no era judío, y que vivía al lado de la sinagoga. Ticio, el presidente de la sinagoga, se convirtió al evangelio con todos los suyos, y lo mismo sucedió con muchos corintios que escucharon a Pablo y se convirtieron y bautizaron. De noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo. Sigue hablando sin parar, que yo estoy contigo y nadie intentará hacerte daño, y además hay muchas personas en esta ciudad con las que puedo contar». Pablo se quedó con ellos 1 año, y 6 meses dedicado a la labor de instruirlos en la palabra de Dios. Aquí tenemos una muestra de la clase de vida que hacía Pablo. Era un rabino, y la norma era que los rabinos tenían que tener un trabajo secular. No debían cobrar por predicar y enseñar, así es que tenían que ganarse la vida de otra manera. Los judíos honraban el trabajo. «Ama el trabajo», decían. «El que no le enseña un oficio a su hijo le hace un ladrón». El estudio de la ley es excelente acompañado de un trabajo secular, porque la práctica de ambos hace que el hombre se olvide de la iniquidad, pero la mucha ley sin trabajo acaba por fracasar y causar iniquidad. Así es que sabemos de rabinos que practicaban toda clase de oficios. Eso quería decir que nunca se convertían en intelectuales distantes, sino que siempre sabían lo que era la vida de los trabajadores. Pablo se nos describe como fabricante de tiendas de campaña. Tarso, su ciudad natal, estaba en Cilicia, en cuya provincia se criaban unas cabras de pelo muy apreciado, del que se hacía un paño o lona que se llamaba silicio, que se usaba para hacer lonas y cortinas. Es probable que ese fuera el oficio de Pablo, aunque la palabra griega quiere decir mucho más, como, por ejemplo, curtidor o trabajador de la piel. Y Pablo debe de haber sido un buen artesano, que siempre presumía de no haberle sido carga a nadie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. Pero es probable que, cuando vinieron Silas y Timoteo, trajeron ayuda, tal vez de la iglesia de Filipos que tanto quería a Pablo, y eso le permitió dedicarse a la predicación a pleno tiempo. Fue en el año 49 después de Cristo, cuando Claudio desterró de Roma a todos los judíos, y sería por entonces cuando Aquila y Priscila vinieron a Corinto. Cuando Pablo más lo necesitaba, Dios le habló. Debe de haberse sentido agobiado a veces por la tarea que le esperaba en Corinto. Era un hombre intensamente y emotivo, a menudo tendría sus luchas. Pero cuando Dios le da a uno una tarea, le da también el poder para realizarla. Pablo encontró el valor y las fuerzas en la presencia de Dios. Leemos en la Biblia de lenguaje sencillo, VLS. Hechos, capítulo 18, versículo 6. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: «Si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos». Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.